Tengo un novio que se llama Batman, tiene un coche. ¿Y a qué se dedica? A trabajar, a la gente. Madre, yo quiero un novio aceitunero, aceitunero. Bueno, es una película que es una película identitaria que trabajó en un pueblo de Extremadura, en Tierra de Barros, de donde yo procedo, y donde me voy a vivir para trabajar con todo el grupo de personas que habitan el pueblo, ¿no? Y especialmente con un grupo de mujeres en talleres de cine, mujeres y miradas no normativas, ¿no? Y donde digamos que hago como un proceso de incursión en la propia película, ¿no? Y al mismo tiempo que voy trabajando en el pueblo, haciendo el trabajo de campo, localizando, conociendo a la gente, pues voy escribiendo el guión. Entonces es un absoluto proceso de retroalimentación, ¿no? Es decir, conozco a la gente en un casting, me cuentan historias alucinantes, casi como si fueran al psicólogo, ¿no? Que salían y se decían las unas a las otras: tú vete para el casting, niña, aunque no te cojan, ¿no? Que te va a venir muy bien, que sales liberada, ¿no? Y entonces a eso lo llevaba el guión, lo probaba, entonces era como un proceso muy de retroalimentación, ¿no? Muy vivo, ¿no? Muy orgánico. Y luego pues elijo rodar en planos secuencia fijos porque de alguna manera esta película es un poema de amor envenenado a mi tierra, y me gustaba esa idea de hacer un cuadro para sentarte a contemplar y sublimar esos paisajes, ¿no? Y también encerrar a los personajes, a los actores y actrices naturales en el lugar al que pertenecen, ¿no? Y además la peli tiene una idea del voyeurismo, ¿no? De colocarte al espectador en diferentes lugares de la vida de un pueblo, ¿no? Especialmente dentro de las casas donde habitan las mujeres, ¿no? Y me gustaba esa idea de ver la vida pasar, y esa parte más naturalista, ¿no? Más de la vida de un pueblo católico, ¿no? Pero al mismo tiempo luego contar eso que no se ve, ¿no? Esas fantasías, infancias perdidas, deseos, especialmente deseos sexuales. La verdad que tenía otras historias, pero otras historias previas antes de habitar el lugar, pero dejé que el propio lugar, porque creo que el cine, y sobre todo un cine disidente, ¿no? Un cine que cuestiona el sistema, lo comercial, la norma, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Me parece que tiene ya que habitar otros lugares y dejar que el lugar donde estás trabajando y haciendo tu trabajo de campo y esos protagonistas habiten tu película y la empapen, y digamos que tengas ese espacio para la transformación, ¿no? De la película, y un poco, hombre, asume ciertos riesgos, ¿no? Es mirar un poco al vacío, pero al abismo, ¿no? Pero el abismo siempre te devuelve las miradas más interesantes, ¿no? Para hacer cine. Entonces hay que estar preparada para que la película se transforme, y efectivamente la película me dio ese lugar casi fantasmagórico de ese pueblo herido de muerte, ¿no? Que está en vías de despoblación, y no era el tema fundamental, o sea, sabía de ello, pero estaba tan presente, ¿no? La vida ya no es lo que era, las personas mayores que habitan esos pueblos donde no hay gente joven, esa idea de la muerte tan próxima. Y luego al mismo tiempo me di cuenta que ese pueblo en general, aunque las mujeres se llevan la peor parte, estaban haciendo un bello ejercicio de resistencia, aferrándose a su identidad, ¿no? A su identidad católica, ¿no? Y a mí ahí sí que viví un proceso de transformación, en el sentido de que tenía una mirada mucho más crítica. Sigo teniendo una mirada crítica hacia las religiones, ¿no? Especialmente con ese sentido heteropatriarcal, pero también vi un poema y un ejercicio de resistencia, ¿no? Como la última aldea que queda habitada en lo rural y que se está aferrando a sus tradiciones porque son lo que son, y son su acento, y son esa cultura y esas costumbres, ¿no? Yo al espectador le diría que van a ver un viaje y una experiencia fílmica y a sentirla inolvidable, pero para que van a vivir, pero que para que les transforme y para que se entreguen como a ella, como tiene que ser, tienen que soltar las riendas de lo preconcebido, de las estructuras antiguas, porque nuevos relatos no caben en estructuras obsoletas, y tienen que dejarse llevar con el corazón, con todos los sentidos, sin tener que colocarlo todo tal y como los relatos le han explicado que tienen que ser colocados, ¿no?
y que vivan el viaje fílmico por este pueblo lisérgico, telúrico, terrenal y psicodélico también, ¿no? Y por estas mujeres y sus deseos y sus vidas y sus sueños, ¿no? Y se dejan de llevar, suelten las riendas, vivan el viaje, y fundamentalmente el cine tiene que hablar de lo que no se ve, que también nos conforma, ¿no? Es decir, fantasías, sueños, deseos, represiones. Y claro, es curioso que nos sorprenda en la tercera edad, en la edad madura, y especialmente en las mujeres, pero es curioso porque el discurso fílmico, digamos, predominante, normativo, hegemónico, es el que no ha estado protagonizado por mujeres y no ha estado dirigido por mujeres, ¿no? Es patriarcal. Por tanto, sí nos parece más normal verlo en hombres maduros con su sexualidad, pero en mujeres maduras no nos parece porque no se ha hecho todavía, se está haciendo ahora. Y claro, a mí, yo lo he vivido de un modo mucho más natural, porque yo soy mujer, cineasta, llego a ese pueblo y me pregunto qué hago yo en ese pueblo siendo mujer. Y entonces, de forma natural, construyo personajes maniqueos, o sea, nada maniqueos, es decir, alejados del maniqueísmo, ¿no? Mujeres con luces y sombras, porque eso no es una cuestión de mujeres buenas, hombres malos, ¿no? Es cuestión de un sistema que las oprime, ¿no? Y que da privilegios a la mitad de la población, pero me interesaba, evidentemente, construir personajes que sean completos, que tengan aristas, que tengan porosidades, y entonces también la sexualidad era fundamental, porque si no estaría haciendo una composición incompleta, ¿no? Y luego lo interesante fue trabajar con estas mujeres, que actrices naturales, digo naturales porque es una película, son actrices no profesionales, pero es una película profesional, por tanto a mí me gusta decir, mejor dicho, que son naturales para ese papel, ¿no? Que se hacen de ellas mismas, y son ellas mismas con toda la naturalidad del mundo, y se entregaron absolutamente a ese deseo, a no reprimirse delante de la cámara, ¿no? Y entonces se habitan esos lugares más lúdicos de la película, ¿no? Hola, ¿qué tal? Soy Ainhoa Rodríguez y soy la directora de Destello Bravío, que es mi ópera prima, es una película muy especial. Espero que vengáis a verla a Cineteca Nacional. Es una película que ha viajado por todo el mundo y espero que viváis como espectadores ese viaje telúrico, lisérgico, terrenal, mágico, acompañando a un grupo de mujeres por un pueblo rural de la España profunda, con sus deseos reprimidos, sus fantasías, sus sueños y sus infancias perdidas, ¿no? Y nada, que se dejen llevar y que disfruten del camino.